Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Foro Enciende la Tierra 2021 de Fundación Caja Canarias, en el que pues, nos vamos a hacer una pregunta que yo creo que tenemos todos en este momento de la pandemia, que es ¿y ahora qué? Y con esta pregunta vamos a abordar otras perspectivas en torno a la pandemia, deteniéndonos especialmente en los retos científicos que ahora se nos plantean. Mi nombre es Pampa García Molina, ya me ha presentado antes Raquel. Yo soy periodista de ciencia, redactora jefa de la agencia SYNC de Noticias Científicas, y hoy tengo la suerte de moderar aquí en Tenerife un debate con tres voces muy relevantes en la pandemia que estamos viviendo y que todavía no se ha terminado. Ellos son Amos García Rojas. Hola, Amos. ¿Qué tal? Margarita del Val La Torre. Hola. Buenas noches, Margarita. Y Celso Arango López. Buenas noches a los tres y pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que yo estoy encantada de tener a tres pesos pesados en el debate de hoy. Durante la próxima hora vamos a debatir sobre un montón de cosas. Yo espero que sea un debate muy rico. Hablaremos de la necesidad de potenciar los programas de investigación y desarrollo para hacer frente pues a los problemas complejos del mundo actual. Es una necesidad que no es nueva. Muchas personas a las que nos interesa la ciencia, pues venimos reclamando desde hace muchos años bueno, pues que debería haber mayor inversión en I+D, pero creo que esta necesidad ha calado ahora mismo en nuestra sociedad a la vista de la emergencia sanitaria de COVID-19 que estamos viviendo. También hablaremos de salud mental, para eso también tenemos aquí a Celso, y de cómo ha cobrado y está cobrando un papel esencial en la superación de esta crisis. Y bueno, finalmente hemos reservado un rato al final para plantear las preguntas que nos han formulado días antes pues las personas del público que han querido enviarlas. Voy a presentar a los tres invitados. Amos García Rojas es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Voy a tardar muchísimo en leer vuestros currículums, pero bueno, lo voy a hacer, Máster en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria, especialista en vacunas, jefe de la sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Preside además la Asociación Española de Vacunología y es presidente de UNICEF Canarias. A la vez, también es el representante de España en el Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa. Tiene más de 30 años de experiencia como profesional de la salud pública y tiene varios artículos publicados en revistas científicas de ámbito internacional. Me he saltado cosas, pero es que hay que seguir. Margarita del Val es doctora en Ciencias Químicas, especialidad Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Ahora es investigadora del CSIC y ella se dedica al estudio de la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales, es decir, lo que investiga son aspectos básicos del funcionamiento de las vacunas. Ha estado trabajando en Alemania, en el Instituto de Salud Carlos III y ahora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid. Representa a España en la Agencia Europea del Medicamento y es miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid. Además, seguramente ustedes la conocerán o la reconocerán porque es muy activa en divulgación científica y especialmente durante la pandemia de coronavirus, aunque ya antes lo eras, como coordinadora ahora de la Plataforma Interdisciplinar en Salud Global del CSIC. Y finalmente, Celso Arango López, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental y jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Madrid. Sus principales líneas de investigación giran en torno a los trastornos del neurodesarrollo, psicosis de inicio temprano y prevención en psiquiatría. Preside la Sociedad Española de Psiquiatría, de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría del Ministerio de Sanidad
Bueno, pues sus trabajos sobre todo han promovido el desarrollo de la ciencia en el campo de la psiquiatría infanto-juvenil, con más de 60 reconocimientos a nivel nacional e internacional. Empecemos pues nuestro debate con la pregunta: ¿y ahora qué? Lo primero que a mí me gustaría comentar, porque yo creo que es obligado, según las informaciones que tenemos de la última semana, es sobre la nueva variante detectada en Sudáfrica, pero ahora ya en otros países del mundo, y con un posible, bueno, se barajaba el posible origen en Botswana, pero ya no está nada claro en realidad, que está ocupando pues muchos titulares, algunos de ellos muy alarmantes y otros muchos también muy alarmistas, todo hay que decirlo. Los especialistas en seguimiento genómico del virus, esos detectives moleculares que van rastreando la evolución del virus, están siguiendo la variante Omicron de cerca e insisten en aclarar que, bueno, pues que todavía es pronto para conocer su transmisibilidad, saber si es más o menos transmisible y cuáles son sus efectos. Empiezo por ti, Amos. Cuéntanos qué sabemos de Omicron y qué significa que la OMS, que la Organización Mundial de la Salud, la haya declarado como variante de preocupación. Sí, muchas gracias, Pimpa. Permíteme que mis primeras palabras sean de agradecimiento, en primer lugar. Agradecer a la organización que haya tenido la amabilidad de invitarme a estar con ustedes y agradecérselo doblemente, porque además me ha permitido estar con colegas y contigo, que son profesionales a los que respeto muchísimo y aprecio profundamente. Y también, como fase previa, me gustaría dejar constancia de un hecho que creo que es subrayable. Hoy es 1 de diciembre, es el Día Internacional del SIDA y del VIH. Es una pandemia escondida frente a la cual hay algún tipo de vacuna que nos evita algunas formas de infección. Sí que hay vacunas frente al SIDA, infección por VIH. Es de plástico y se llama preservativo, conviene no olvidarlo. Y en relación, ya centrándome en lo que me comentas, la variante Omicron, yo creo que la variante Omicron, a la hora de analizarla, tenemos que ver dos escenarios diferentes. Por un lado, un escenario en el que tenemos que ser conscientes que las vacunas frente a la COVID-19 están siendo gestionadas el 80% en los países desarrollados, mientras que en los países en vías de desarrollo, en muchos de ellos la vacuna sigue siendo una utopía. El continente africano que tenemos ahí al lado, en muchos de esos países las coberturas vacunales que tienen son absolutamente insuficientes. ¿Esto qué está permitiendo? Pues en primer lugar aumentar una diferencia entre países ricos y países pobres en el contexto de lo que significa crear una situación absolutamente injusta. Pero además de esa situación injusta, se está gestionando un espacio de interés epidemiológico, porque cuando más países haya que no pueden vacunar a sus ciudadanos, más casos se van a producir en esos países y, por lo tanto, más posibilidad de nuevas mutaciones y de nuevas variantes. Yo creo que ese es el primer ejercicio de reflexión que tenemos que seguir frente a la variante Omicron, el que refleja una situación frente a la cual tenemos que trabajar. Y el segundo escenario es el siguiente: nos tenemos que preocupar por la nueva variante, nos tenemos que ocupar, Pimpa, nos tenemos que ocupar, nos tenemos que colocar en una A de alerta, no en una A de alarma. Falta todavía información que hay que ir gestionando sobre la misma, y el hecho de que la OMS le haya categorizado de esa manera está en función de que es una variante que surge tras varias mutaciones, más de 30 mutaciones, la mayoría conocidas, pero algunas sin conocer, y eso lógicamente crea un espacio de incertidumbre, que el conocimiento que se va a seguir desarrollando durante las 2 o 3 semanas próximas nos va a permitir rellenar. Por lo tanto, tranquilidad, no estamos en un contexto de preocupación, estamos en un contexto de ocupación, porque conviene recordar algo que a mí me gusta mucho repetir: navegar en ciencia es navegar en incertidumbre, que vamos llenando de espacios de conocimiento conforme vamos generando evidencia científica. Y esto que he dicho yo de manera a lo mejor algo complicada, los hombres y las mujeres de la cultura son capaces de resumirlo en 2 líneas de manera absolutamente hermosa. Así voy a usar una frase de uno de mis poetas favoritos, Benedetti, desgraciadamente ya fallecido. Decía Benedetti en una frase que se ha asociado a él: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y eso es ciencia, eso es ciencia. Has dicho 2 o 3 semanas próximas.
¿qué es lo que se va a hacer en las 2 o 3 semanas próximas? ¿Qué estudios se van a llevar a cabo sobre la variante Omicron? Me interesa eso que acabas de decir. Sí, pues fundamentalmente lo que se va a evaluar es el impacto que tienen las vacunas actuales sobre la variante Omicron, y al mismo tiempo se va a evaluar el impacto que puede tener en cuanto a su potencial contagio, su potencial contagiosidad y su potencial virulencia. Yo honestamente pienso que las vacunas que tenemos no van a estar desautorizadas ante esta variante. Yo pienso que no van a estar desautorizadas, que van a seguir siendo potentes frente a ella, a lo mejor con una efectividad menor que contra el resto de las variables con las que convivimos habitualmente. Pero yo honestamente pienso, no sé qué pensará Margarita, pero que frente a esta variante posiblemente parte de la calidad protectora que tenemos frente a las variantes ya existentes va a estar presente también frente a la variante Omicron. A lo mejor se pierde algo de eficacia o de efectividad, pero vamos a seguir teniendo vacunas poderosas frente a todas las variantes de este microorganismo maldito. Margarita. Sí, yo opino lo mismo que tú, que es probable que sigan siendo eficaces, pero además es que se va a poder ver porque la población en la que ha ocurrido en Sudáfrica, que es uno de los países que tienen más vacunas de África, pues tienen solo un 25% de vacunados, pero van a poder ver si las personas que se infectan, si están vacunadas, si enferman grave o no, lo van a poder ver y nos lo van a decir en muy poco tiempo. O sea, que esa observación va a ser importante. Todavía no la han podido comunicar, pero la deben de tener. Y si todavía no ha saltado, es razón un poco para el optimismo. Pero son datos muy preliminares todavía de Omicron, a lo mejor resulta que acaba siendo en una variante que ocurre en un gran brote en Sudáfrica, pero a lo mejor no se contagia más que Delta. Todavía no se ha puesto en la situación de estar en la misma situación que Delta y ver cuál de las dos se contagia más. Porque en Sudáfrica también estuvo la variante Beta y la variante Beta fue barrida por Delta. La variante que más se contagia es la que barre a todas las demás variantes, compiten entre ellas. Entonces, todavía Omicron no está en situación de competir con Delta porque hay muy baja incidencia, bajísima en Sudáfrica, 10 por 100.000 habitantes, es bajísima y a lo mejor ha sido un brote que solo ha sido de Omicron y que no se ha encontrado con otras. Eso lo observaremos también en las próximas semanas y ya nos dirán si tenemos que pasar a mayor preocupación o no. Pero yo estoy de acuerdo contigo, que no hay que ser alarmista en absoluto. Es el problema de estar viendo la ciencia en directo, que es una cosa que está sucediendo durante toda la pandemia. Son procesos que de repente se nos exponen en un escaparate al que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Me gustaría insistir sobre un tema que ha tocado Amos y es pues la aparición de esta variante precisamente en el continente africano, bueno, aunque también se ha detectado ya en otras partes del mundo y probablemente incluso estuviese antes en otros lugares, eso todavía está por ver, pero nos lleva directamente, como ha comentado Amos, al problema del acceso universal a las vacunas de la COVID. Margarita, tú eres muy crítica normalmente con esta situación y tienes esa visión de salud global de la que sueles hablar muchas veces. Sueles incidir en que la pandemia pues, es un problema global y que no se solucionará, que no estaremos protegidos si no protegemos al planeta entero. ¿Tú crees que lo que está sucediendo con esta nueva variante servirá para recordárnoslo y asegurar ese acceso global a la vacunación, o por el contrario, que acabemos blindando fronteras en los países ricos, que sí que estamos teniendo más acceso a las vacunas e iremos a asegurar nuestras terceras dosis o asegurar la vacunación de nuestros niños y niñas en lugar de empezar a vacunar en esos países en vías de desarrollo? Que sería también lo lógico. Yo opino lo mismo. El problema es que la pandemia, el virus llega allí donde hay personas vulnerables y tenemos un mundo muy comunicado y necesitamos ese mundo tan comunicado. En España estamos teniendo una cierta normalidad. Esta situación en invierno es mucho mejor que la que teníamos en las mismas fechas del año pasado, en todos los sentidos, pero quizás en nuestra normalidad percibida también. Y es porque en España hemos vacunado con muchísima eficacia y ellos se han vacunado a los más vulnerables. Hemos vacunado a los de más de 60 años con una altísima eficacia mayor del 98 y pico %. Eso no está ocurriendo en Europa. Por eso en España estamos mejor, porque tenemos muchas menos personas vulnerables que sufren, que mueren, que saturasen hospitales, que afecten a la economía, que afecten a la sociedad.
Para mí la analogía es la misma para el mundo. Mientras no protejamos a los países vulnerables del mundo con vacunas, que son la solución, que lo estamos viendo en España muy claramente, el mundo no va a estar protegido, nos va a rebotar a nosotros, no vamos a recuperar un mundo normal. Si queremos dejar a nuestros hijos un mundo mejor, les tenemos que dejar un mundo en el cual Europa haya contribuido con dosis de vacunas a la salud global, claramente. Yo creo que eso es muy importante porque no podemos, ha habido un problema en el suministro de vacunas, no podemos enfrentarnos al resto de los países aumentando las desigualdades, como decías. Tenemos que proporcionarles dosis, pero por egoísmo y por solidaridad, por las dos razones, claramente. Yo creo que es muy importante. Y ahora mismo nos estamos poniendo la tercera dosis, hay que ponérsela a los grupos de altísimo riesgo por si acaso, pero no hay evidencia que las vacunas hayan dejado de funcionar todavía. Es una medida de precaución ante este virus, ante el cual nadie se puede confiar. Sabemos que cada vez que nos hemos confiado ha dado problemas. Pero no tenemos que hipervacunar a los que ya estamos vacunados, no tenemos que apagar fuegos donde ya no los hay. Tenemos que ir allí donde los hay, que es en los países que están con muy pocas dosis. No tenemos que reservar nuestras dosis, sino permitir que ellos accedan a las dosis. Porque cuando han querido acceder se han puesto a la cola de las compañías farmacéuticas que las tenían comprometidas con países como Europa, que tenemos mucha más capacidad de presión. Quería comentar algo, Amos. Y quería comentar algo en la línea de lo Margarita, que me parece también importante, y es que si la pandemia está surgido, es que porque ha habido unos condicionantes que han posibilitado que aparezca, y esos condicionantes siguen estando ahí. Uno de ellos, y no menor, es la pobreza. La diferencia insoportable que hay entre países ricos y países pobres. La pobreza es un caldo de cultivo espléndido para la difusión de los problemas transmisibles en forma pandémica. Y al respecto quería añadir algo que me parece importante. Tenemos que ser conscientes de que la vacuna por sí solo no basta. La vacuna necesita de un personal que la administre en el brazo de quien la necesita y de una infraestructura que permita que esa vacuna sea eficaz, es decir, una cadena de frío. Y al mismo tiempo, para que ese personal pueda administrar la vacuna en un sitio decente, se necesita una política vacunal que posibilite esa intervención. Quiero decirte, en África posiblemente con una estrategia de campañas globales masivas de vacunación se solucionará este problema, pero no se solucionará el problema de la necesidad de una infraestructura sanitaria que es fundamental en los países en vías de desarrollo para poder gestionar estos temas con una mayor calidad. Las vacunas por sí solas no salvan vidas. Una vacuna en un frigorífico no salva absolutamente nada. Lo que lo salva es que esa vacuna llegue al brazo del que la necesita y para eso se requiere una política vacunal que lo posibilite. Celso, ¿quieres comentar algo sobre este punto? No, yo de vacunas no sé nada, digo, a ver si pasa, ¿no? Y no me preguntas sobre esta nueva variante. Tengo que decir que agradezco a la Fundación Caja Canarias la invitación. Digo, a ver si pasa esto, ¿no? Porque yo de vacunas lo que sé es que me vacuno todos los años de la gripe y que ya tengo tres vacunas de COVID. Y lo que sí puedo decir desde mi punto de vista, ¿no? de profesional de la salud mental es que cualquier crisis, lo que hace siempre uno. Olvidémonos de esta pandemia, vayámonos al 2008-2009 o cualquier crisis económica, ¿no? Al final las crisis lo que hacen es aumentar la diferencia entre los más vulnerables y los menos vulnerables. Los que están más preparados para soportarla, los que tienen unas mayores fortalezas y los que menos, ¿no? Y en nuestro campo lo que es evidente es que las personas que por su vulnerabilidad tenían un trastorno mental, pues lo han pasado mucho peor que los que no lo tenían, ¿no? Y ahí están los datos, por ejemplo, de mayor contagio y mayor mortalidad en personas con trastorno mental grave como esquizofrenia, etcétera, ¿no? Como se demuestra en distintos países del mundo. Y al final lo que tendremos que intentar hacer cuando no sucede una crisis es que ese gap, ¿no? Esa diferencia que ensancha las diferencias entre los más preparados y los menos preparados sea la mínima posible. Hablemos de salud mental, que es tu tema y además es un tema que ha pasado a primera línea de interés informativo y de interés político también, lo cual, bueno, pues es una buena noticia porque ha estado muy estigmatizada durante muchísimo tiempo. Yo supongo que tú tendrás mucho que reflexionar sobre esto ahora, ¿no? Hace poco más de un año, antes lo hablábamos, en una entrevista que te hacíamos en SYNC, nos decías que la pandemia es una tormenta perfecta para una oleada de trastornos mentales. Esa fue tu frase que a mí me pareció muy impactante. Cuéntanos cómo se están viendo estas consecuencias, porque tú lo vaticinabas hace un año y es evidente que ya se están recogiendo los datos sobre
sobre estos efectos. Sí, es evidente que tenemos ahora una mayor demanda, una mayor incidencia, un mayor número de nuevos casos de personas que tienen un trastorno mental y tenemos también un mayor número de descompensaciones y recaídas en personas que tenían un trastorno mental antes de la pandemia. Lo que es importante decir es que no nos podemos llevar a engaño, es decir, que la pandemia de la salud mental no es la pandemia de la COVID. Es decir, que COVID no teníamos hace 2 años ningún caso y ahora tenemos miles de millones en el mundo. Trastornos mentales teníamos muchísimos y ahora tenemos algunos más, ¿no? O sea que no podemos equiparar una a la otra porque la gente ahora, mira, desconfía de los expertos de los temas de actualidad, porque esos surgen como setas y ya pueden ser, ¿no? Hablando aquí en Canarias, pueden ser volcanes o pueden ser virus o pueden ser salud mental. Siempre hay alguien que no coge la bandera de lo que está en boga en ese momento y se hace experto, ¿no? Entonces, en este país, ¿no? Tenemos un déficit estructural en la atención a salud mental, lo que hace que las listas de espera, los recursos intermedios, el diagnóstico temprano, era algo que era bastante deficitario, con un número de profesionales muy reducido frente a la media europea, que hace que cuando hay un incremento de la demanda, ¿no? Y ahora se estima que aproximadamente ahora hay un 20% más de trastornos afectivos, depresión y trastornos de ansiedad que hace 3 años, o hace 2 años, y eso lo que hace es desborda el vaso, que ya estaba a punto, como igual que colapsa el sistema de atención primaria, que era un sistema ya muy deficitario, y que ahora viene la pandemia, pero el problema de primaria no es un problema de la pandemia, el problema de primaria ya estaba ahí, y con salud mental sucede lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego hay que decir que eso que predecíamos, que no lo predecía yo, lo predecía la Organización Mundial de la Salud y lo predecía la ONU, que iba a haber una pandemia o una epidemia o un mayor número de problemas de salud mental. Lo que es cierto es que ha afectado de forma selectiva a un segmento de la población más vulnerable. Por un lado, a profesionales sanitarios, ¿no? La gente en primera línea, sobre todo en la primera ola, en nuestro hospital, yo trabajo en el Gregorio Marañón, en Madrid, llevamos más de 550 profesionales sanitarios del hospital atendidos en el servicio de psicología y psiquiatría, O sea, un número muy importante que nunca habíamos visto eso, ¿no? De gente pues con crisis de angustia a la hora de ir a trabajar, que se bloquean y no pueden trabajar o que se están confinados y ya no pueden volver, ideación suicida, etcétera. Estoy hablando de nuestros compañeros profesionales sanitarios del hospital, y como sucede en mi hospital, sucede en otros muchos. Otro que hemos visto muy incrementado es la situación de duelo complicado en todos los familiares de personas que fallecieron, sobre todo en la primera ola, ¿no? Que no se pudieron despedir, que fue una situación en la que les vieron salir sanos de casa con una febrícula y a lo siguiente fue una llamada del hospital que había fallecido y ni entierro, ni funeral, ni abrazos, ni despedida, ni nada de nada, ¿no? Y eso ha generado muchísimo duelo complicado. Y luego, finalmente, lo que estamos viendo ahora, desde hace, diría, aproximadamente 7, 8, 9 meses, y no es en España, es generalizado en Europa, es un incremento muy, muy, muy importante de trastornos mentales en niños y adolescentes. Tenemos llenas las unidades de hospitalización de adolescentes. Se han multiplicado por 5 los intentos de suicidio en este país de niños y adolescentes. Y cuando digo intentos, hablo también de suicidios consumados. Estoy hablando de niños de 9, 10, 11, 12 años que se han quitado la vida, lo cual nos sucedía ya previamente a la pandemia, pero era muchísimo, muchísimo más raro, ¿no? Y entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Pues por múltiples causas, ¿no? Una de ellas muy importante ha sido el efecto deleterio, que ese sí no fuimos capaces de predecirlo, y hay que decirlo, del confinamiento, ¿no? Y cómo el tener a los adolescentes meses en casa sin poder salir y sobre todo sin poder negociar, ¿no? Y sin poder forjar esas señas de identidad que tiene el adolescente de la rebeldía, de decir, bueno, pues ¿a qué hora llego? A las 10, no, a las 11, pues llego a las 10:30, ¿no? No, te quedas en casa y te quedas en casa y no sales, y da igual lo que hagas, que te portes bien, que te portes mal, no sales, y a tus amigos no les ves y no tienes esa relación social, y la única relación que tienes es a través de las redes sociales, que en ocasiones pueden llegar a ser tóxicas, ¿no? Y eso yo creo que está detrás, ¿no? de esa ruptura de la identidad que hace que el adolescente en un momento determinado de la vida no es capaz de decir, bueno, esto es lo que me han fastidiado,
me han fastidiado la vida y esto ya no es recuperable, ¿no? Y entonces me vengo abajo, me deprimo e intento acabar con mi vida, o no tengo control sobre nada. Da igual lo que haga, pues por lo único que controlo es la ingesta alimenticia, y esta sí no me lo van a decir qué tal, pues entonces restrinjo la ingesta alimenticia y tenemos ahora un boom de trastornos de conducta alimentaria, anorexia nerviosa en niñas cada vez, niñas y niños, pero sobre todo niñas, cada vez más jóvenes y más pequeñas, que antes tampoco veíamos. Y también, y recalco lo de niñas y mujeres, porque en lo que se refiere a la salud mental, esta pandemia ha afectado más a mujeres que a hombres. En todo el mundo, además. En todo el mundo. En todo el mundo. Me alegro de que hables de los trastornos de conducta alimentaria, porque precisamente ayer fue el día de acción por los trastornos de conducta alimentaria, y me gusta mucho oírte hablar así, porque muchas veces la gente piensa que consiste en simplemente no quiero comer para estar flaca, y es más de lo que acabas de hablar tú, de controlar algo cuando no puedes controlar todo lo demás, ¿no? Bueno, quien dice eso es porque no ha visto un trastorno de conducta alimentaria en su vida, porque quiero recordar que los trastornos de conducta alimentaria, hasta el 15% de ellos se mueren. Se mueren. O sea, son gente que se muere de hambre y que pesa 20, 22 kilos, se mira en el espejo y no mienten, no engañan, se ven gordos y gordas, ¿no? Y entonces eso es una distorsión de la imagen corporal, y eso es una patología mental como otra, que no solo hace mucho daño, sino que además mata. Has hablado mucho sobre los adolescentes, y a mí me recuerda a todos estos meses que hemos vivido atrás, y cómo se ha extendido mucho un discurso muy estigmatizante acerca de los adolescentes y de los jóvenes, que precisamente lo estaban pasando fatal en el momento de la vida que ya, bueno, pues recordemos cómo éramos nosotros de adolescentes, ¿no? Se les ha acusado, se les ha estigmatizado, y sin embargo han demostrado, ¿tú crees que han demostrado ser más responsables de lo que sus propios adultos hemos sido o estamos demostrando ser? Absolutamente. Mira, el CIS ha preguntado por primera vez hace pocos meses sobre la salud mental, y lo que ha visto es que, ¿no?, la preocupación sobre la salud mental es mucho mayor en los jóvenes, en los más jóvenes, que en los mayores. Probablemente porque los mayores, a pesar de que tienen mucho más riesgo de morir si se contagian, etcétera, ¿no?, ya tienen sensación de haber vivido, ¿no?, y la capacidad de reflexionar, ¿no?, sobre los riesgos reales, etcétera. Sin embargo, los adolescentes tienen mucho más problemas para eso, ¿no? Entonces, a mí me indignó enormemente cuando recordamos todos que las vacunas empezaron por donde tenían que empezar, por las personas más vulnerables, y a los adolescentes todavía no les había llegado la hora de vacunarse. Y después de tenerlos encerrados y de quitarles el ocio, quitarles lo que hace el adolescente, las relaciones sociales, los grupos, la diversión, quitarles la esperanza, el futuro, la expectativa, tenerlos delante de una pantalla estudiando de una forma que tenían que estudiar. Eso, los que no tenían problemas de trastornos mentales o discapacidad intelectual, autismo, etcétera, que no pudieron ni siquiera hacer eso, ¿verdad? Y después de un comportamiento ejemplar, con unas tasas de infecciones en los colegios mínimas, ¿no?, de guardar las distancias, grupos burbujas, de la mascarilla. Yo tengo niños con autismo y con un coeficiente intelectual bajísimo, que les cuesta muchísimo comprender por qué llevan la mascarilla, y a pesar de eso no se la quitan en ningún momento. Y cuando les dijimos, ahora ya podéis salir, y ahora ya podéis estar juntos y podéis beber, ¿no?, pero no estaban vacunados porque no les había llegado, no porque no quisieran vacunarse, sino porque no les había llegado el momento de la vacuna. Y entonces empieza a haber más tasas de infección entre los adolescentes, normal, como la hay ahora en los niños, que empezaremos a vacunar dentro de unos días, pues normal. Y entonces la criminalización de son los adolescentes los que están matando a los mayores. Yo creo que eso fue absolutamente injusto, ¿no?, con ese segmento de la población, que yo creo que se ha portado de una forma ejemplar. Y que de hecho luego, cuando les ha tocado vacunarse, se han ido a vacunar, y también los jóvenes. Masivamente. ¿Cómo se pueden abordar estos problemas de salud mental desde tu punto de vista? ¿Cómo se pueden abordar desde el Sistema Nacional de Salud? Tú, hace tiempo, me acuerdo que en aquella entrevista nos hablabas de flexibilizar la atención psicológica, acercar los recursos, velar por una atención primaria sin colapsos. Si nos puedes desarrollar un poco esto. Sí, mira, decías en tus palabras iniciales, ¿no?, que esta pandemia pues nos ha enseñado muchas cosas. Ojalá. Una que es evidente es que los sistemas que mejor
resisten, los sistemas que mejor responden, son los sistemas más flexibles y adaptativos. En los hospitales, de la noche a la mañana, cambiamos todos los PNTs, todos los procedimientos, convertimos gimnasios y bibliotecas en UCIs improvisadas y tuvimos que, todos los días hacíamos algo completamente distinto. Teníamos a los oftalmólogos en la urgencia, teníamos a los pediatras dando tratamientos paliativos a los ancianos, o sea, y los que fueron más capaces, bueno, se decía, ¿no? Que el ser humano, ¿no? La persona que más fuerte no es aquella que tiene más músculos, ¿no? Sino la que es más capaz de adaptarse, ¿no? Darwin, a las novedades. Y eso pasó con los sistemas. Y con el sistema de salud mental lo mismo. Entonces tuvimos que hacer hospitalizaciones domiciliarias, ir nosotros a los domicilios de las personas, telepsiquiatría, telemedicina y dar esa respuesta. Pero dicho esto, a mí hay algo que me preocupa, ¿no? Y es si realmente hemos aprendido lo que tendríamos que haber aprendido, ¿no? Y el hombre, el ser humano, es el único animal que tropieza 2 y hasta 3 y 4 y más veces con la misma piedra. Y algo que hemos visto es que en esos valores, ¿no? de la importancia, ¿no? Que de repente todo el mundo sale a aplaudir a los sanitarios, la importancia, las vacunas, ¿no? ¿Cuáles son los primeros países del mundo, los más potentes, los que tienen más petróleo? No, en situación de pandemia. ¿Los que tienen armas con misil nuclear? No, son los que tienen vacunas. Los que han, ¿y en dónde se muere menos gente? Los que tienen un buen sistema sanitario, los que tienen más camas de UCI, los que tienen más profesionales sanitarios, los que hacen investigación y los que son primeros capaces de desarrollar vacunas. ¿Hemos aprendido eso? Pues no lo sé, porque ahora nos llegan 140.000 millones de euros de Europa, y el porcentaje que vamos a dedicar a sanidad es un 2,5%. Entonces, yo el miedo que tengo es que en un país en el que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, cuando deje de tronar, igual nos olvidamos demasiado pronto de lo que nos ha pasado. ¿Algún comentario por vuestra parte acerca de esto? Sí, a mí me gustaría que de las lecciones que aprendiéramos de la pandemia sea el que, porque conviene recordar que cuando estalla la pandemia el sistema, como muy bien ha dicho el compañero, el sistema sanitario estaba debilitado. Estaba debilitado fruto de la política de recortes que desde la crisis económica del 2008 se había implementado. Y eso ocasionó mucho sufrimiento en las fases iniciales a los profesionales y a la propia estructura. A mí me gustaría que entendiéramos que uno de los elementos clave sobre los cuales no se debe ejercer ninguna política de recorte es en el sistema sanitario. Hay que mimarlo, hay que cuidarlo, porque es fundamental para generar el estado de bienestar, no solo la sanidad, también servicios sociales y educación, pero esos son pilares fundamentales que posibilitan tener la capacidad de afrontar mejor dramas como el que hemos tenido y el que seguimos teniendo en relación a la pandemia. Me gustaría que esa fuera la primera lección que aprendiéramos. Otra lección que me encantaría que aprendiéramos es la investigación. La investigación. En España investigar era llorar. Y de esa perspectiva no hay una estructura social, no hay una estructura que posibilite un marco de desarrollo de la investigación potente en nuestro país. Y sin embargo sobra el talento. Lo que hay es dificultades para gestionar ese talento que sobra. A mí me gustaría que se entendiera que investigar en salud es fundamental, porque salva vidas. Y de esa perspectiva es otra de las grandes huérfanos, una de las herramientas huérfanas de la pandemia, y que creo que ojalá entendamos la necesidad de reforzar la investigación. En ese sentido, Margarita, no sé si quieres añadir algo. Efectivamente, que en la prevención está el ahorro y está la preparación. Y la prevención es estar preparados en prevenir problemas de salud mental en los niños y en los adolescentes, que luego te impactan en el futuro. Está en vacunar, que es la medicina preventiva que te evita usar más medicamentos luego. Y en estar preparados, desde luego, también es una investigación. O sea, la investigación y el tener de partida el conocimiento te permite estar muchísimo mejor preparado para enfrentar las soluciones. Y tiene que ser investigación local también, claramente. Tenemos que apostar por ello. O sea, se va a olvidar cuando deje de tronar. Bueno, tenemos que apostar por ello, tenemos que pedir que no se olviden.
La sanidad se tiene que cuidar muchísimo y se tiene que cuidar mucho pues investigación, el tejido tecnológico también. Hay muchas cosas que tenemos que apostar por ellas. Tenemos que a lo mejor que reorganizar un poco cuáles son nuestras prioridades, probablemente, pero desde luego desde nuestro conocimiento, desde nuestros campos, tenemos que apostar porque se base mucho más en prevenir y en evitar los males futuros y en tener una buena sanidad, en tener una buena investigación y en estar mucho mejor preparados, porque ayudaremos mucho más a toda la sociedad, claramente. Y porque además conviene no olvidar que problemas de este tipo vamos a seguir teniendo, porque se sigue desarrollando la coyuntura que posibilita la expansión de problemas transmisibles en forma pandémica. Eso sí, Pampa, yo deseo, de verdad que deseo, que la próxima me coja jubilado, porque otra como esta no la aguanto, ¿eh? No la aguanto. ¿Te puedo contar una anécdota sobre esto de mirarnos, sí, claro, de mirarnos el ombligo y lo que nos gusta mirarnos el ombligo? Mira, mi padre, que nació en el año 1921, estudió en Alemania y se trajo, cuando era joven, un coche, un Volkswagen, de allí a un pueblo del norte de Lugo, que se llama Viveiro. Y estaba muy orgulloso con su coche. Y entonces montó al cura del pueblo y le dijo, ya verás qué coche tengo yo aquí y tal, no sé qué. Y entonces lo llevó por una recta muy larga que hay allí, cuesta para abajo. Y entonces estaba con el coche ahí al máximo que podía y le pregunta a mi padre al cura del pueblo de allí Viveiro, ¿qué le parece el coche este que me he traído? Y el cura le dijo, así estoicamente, cuesta abajo hasta la mierda corre. ¿No? O sea que... Lo digo porque llevamos años escuchando que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, pero de repente viene una crisis y, ojo, que igual no era el mejor, ¿no? Y las cosas en la vida, las relaciones familiares, las empresas, los grupos de trabajo, se miden en situación de crisis. Cuando las cosas van bien, todo va bien, y cuando los niños van bien, da igual a qué colegio los lleves, van a ir bien. El problema es cuando el niño tiene un problema y entonces ahí es muy importante elegir bien el colegio, ¿no? Entonces, ahora que las cosas han ido mal en situación de crisis, nos hemos dado cuenta pues, que quizás no estábamos tan bien como creíamos. Estáis hablando de este tema y estoy pensando en la última encuesta de percepción social de la ciencia de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, de FECIT, que se hizo a finales del año 2020. Es una encuesta a miles de personas de todo el Estado español y en la que se pregunta pues, sobre diferentes temas relacionados con cómo la gente ve la ciencia y cómo la gente ve a la profesión científica y también a la profesión médica. En esa encuesta, un 84% de la población española se declaró a favor de que el Gobierno invirtiera más en ciencia. Y además también estábamos hablando que ya estábamos en pandemia. Esto se hizo a finales del año 2020, o sea, con todo el primer trauma ya pasado. Además, entre sus preocupaciones más importantes en la vida, por supuesto, estaban la pandemia, temas relacionados con la salud, y las profesiones más valoradas eran la profesión científica y la profesión médica. Entonces, con todo esto, ¿creéis que estamos en un momento de oportunidad para que la ciudadanía realmente se conciencie, pero de verdad, acerca de la necesidad de invertir más en ciencia y de invertir más en sanidad? Porque puede ser ese momento de oportunidad, ¿no? Que la gente vea que realmente de esto vamos a salir gracias a una buena investigación, un buen desarrollo científico y sanitario en nuestro país, y se está viendo. ¿Creéis que hay alguna manera de aprovechar esto? Es que seríamos tontos si no lo aprovecháramos. El problema es que yo ya no soy tan optimista en que seamos capaces de crear espacios de apoyo a la ciencia. Mira, yo honestamente, yo creía que de esta íbamos a salir todos mejores personas. Cada vez tengo más dudas, cada vez tengo más dudas. Y de esa perspectiva entiendo que va a estar mucho en función de que seamos capaces de trasladarle a la ciudadanía con datos objetivos lo necesario que es aplicar la ciencia y huir de la inconsciencia para solucionar los problemas sanitarios de la envergadura que tiene la pandemia. Va a depender mucho de la capacidad que tengamos de trasladarle a la ciudadanía esa necesidad objetiva que hay de poder avanzar haciendo algo tan sencillo como aplicar el sentido común,
que en ciencia significa aplicar el razonamiento científico. Eso es lo que permite avanzar a la humanidad, aplicar el conocimiento, es lo que nos permite avanzar. Y eso es lo que tenemos que trasladarle a la ciudadanía, que no se trata de una cuestión de creencia, se trata de una cuestión de ciencia. Y tenemos que huir de la inconsciencia. Mira, ayer leí unas declaraciones, no te voy a decir de quién, de un alto ejecutivo de una empresa farmacéutica diciendo que creía que la variante Omicron no iba a ser sensible en las nuevas vacunas. ¿Cómo que creía? Esto no es una cuestión de creencia, esto es una cuestión de ciencia. Tú, para decir una palabra, una frase de esa entidad, tienes que estar seguro de lo que dices y tienes que decir, la ciencia ha demostrado que estas vacunas no van a ser sensibles. No es cuestión de creencia. Y a veces caemos en ese error y eso crea distorsión en la ciudadanía. Ojalá seamos capaces de trasladar ese discurso. Yo creo que, pero vamos, es que no es porque los investigadores tengamos más trabajo, pero yo creo que el conocimiento nos ayuda muchísimo. El conocimiento nos ha ayudado a entender mejor la pandemia, que ha sido un problema tremendo y lo sigue siendo y lo podemos volver a tener en el futuro, pero nos está ayudando también pues, en otra emergencia, pues como es el volcán de La Palma. Un poco de conocimiento nos está ayudando a que no esté habiendo víctimas. Y la ciencia no debe estar y el conocimiento no deben estar solo para cuando hay emergencias, deben estar para el día a día. Necesitamos un montón de inversión en ciencia para el cambio climático. Ríete tú del problema que ha causado el virus, lo que puede causar un calentamiento global que requiere soluciones muy diversas. Ya no solo serán las vacunas, requerirá soluciones mucho más diversas tecnológicamente, aparte de sociológicas, etcétera, que también han sido muy importantes para la vacuna, ¿no? Y para la pandemia, confianza en la vacuna, etcétera. O sea, no son solo cosas tecnológicas, pero hay investigación en muchos campos que es muy importante, investigación en sociología, investigación en psicología, que también nos tiene que ayudar a entender mejor nuestro mundo y a tomar decisiones mucho mejor informadas. Cuanto mejor informadas estén, cuanto más conocimiento tengamos para tomarlas, pues seremos una sociedad más libre, claramente, además de más culta y más formada y todo, pero más libre. Desde luego, cuando se toman las decisiones un poco más al azar, pues a veces aciertas y a veces no, pero el conocimiento te ayuda muchísimo. Eso tenemos que apostar por ello, claramente. ¿Has visto lo que pasa cuando invitas a científicos y médicos y les preguntas si la ciencia y la medicina es importante? Lo que te contestan. Sí, lo que yo he hecho. No, en serio. Yo creo que hay un aspecto muy importante, lo estábamos hablando antes de entrar aquí, que también hay que decirlo, ¿no? Y es que, al final, el ponerse la vacuna es voluntario. Y la forma en la que la población española ha respondido, ¿no?, a ese mensaje que se ha dado, como se ha dado, y que ha sido capaz de transmitir y que ha reconocido, ¿no?, desde el punto de vista no solo personal, egoísta, sino también, yo estoy absolutamente seguro que es una sociedad muy generosa, ha sido, pues los resultados están ahí, ¿no? Y cuando nos comparamos con otros países de nuestro entorno que pueden tener mayor renta per cápita, etcétera, pues la tasa de vacunación es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos en nuestro país. Somos líderes en vacunación, pero líderes a escala mundial. Y también tiene mucho que ver con una serie de valores que muchas veces desde fuera se caricaturizan. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Bueno, los españoles, que es que claro, como quieren estar todo el rato con la familia, pues están siempre todos juntos, pues precisamente esos valores que tienen que ver con proteger a las personas mayores de tu entorno, con vacunarte para poder abrazar a tu abuela, tienen que ver con la solidaridad, que es el tronco de la vacunación, ¿no? No nos vacunamos por nosotros, sino por todos los demás. Yo ahí, vamos, creo que deberíamos... Bueno, yo me estoy metiendo donde no me llaman, porque yo me estoy hablando como si fuera una contertulia más, pero creo que deberíamos sentirnos pues muy satisfechos como sociedad. ¿Qué opináis? Muy satisfechos y muy orgullosos, pero no solo por la adherencia que ha tenido la ciudadanía a la vacunación. Llevamos más de 76 millones de dosis administradas en este país en un tiempo récord. A veces no interiorizamos lo que significa ese esfuerzo colectivo que se ha desarrollado en la estrategia vacunadora. Pero es que además, hoy varios países europeos están consolidando claramente una sexta ola.
fruto de dos circunstancias fundamentales, que las coberturas vacunales no son tan potentes y porque además parte de las medidas de intervención que estaban establecidas ante la pandemia, por ejemplo, mascarillas en interiores, las suprimieron de un día para otro. Aquí se han seguido manteniendo también y han sido perfectamente asumidas por la ciudadanía. Es más, tú sales a la calle y muchas personas que van circulando por la calle siguen con su mascarilla. Es verdad, no, el uso de la mascarilla en exteriores tiene interés siempre y cuando no mantengas la distancia. Pero quiero decir, ha habido una asunción por parte también de las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario que son para quitarse el sombrero. Yo creo que dos han sido los elementos claves que han posibilitado el éxito de la intervención con la vacuna y el mantenimiento de ciertas medidas preventivas. Uno, indudablemente, que tenemos un sistema sanitario que con todas sus debilidades ha funcionado fruto de que sus profesionales han hecho un ejercicio brillante de responsabilidad y, en segundo lugar, porque tenemos una ciudadanía que es absolutamente magnífica, que ha aceptado de manera clara y rotunda el discurso científico y ha escapado de otros foros. Y eso es un logro colectivo importantísimo. Es verdad que en España la gente confía en la ciencia y confía en la sanidad. Eso es cierto. ¿Qué otras cosas buenas creéis que podemos sacar de la pandemia? Porque es cierto que pues hay cosas como, se me ocurre, de repente nos hemos acostumbrado de verdad a tener una buena higiene de manos. Yo jamás en mi vida había hecho eso. O sea, yo recuerdo justo antes de empezar la pandemia que conservaba unos botecitos de gel hidroalcohólico pues de cuando iba al parque con los niños y tal. Dije, va, qué tontería, se lo voy a regalar a esta compañera que acaba de tener un bebé. Yo, ¿para qué quería eso? Y de repente dije, no hay en ninguna farmacia, los acabo de regalar. Bueno, pues la higiene de manos o la costumbre de, si estoy acatarrada, no me quito la mascarilla ni siquiera en la calle o si puedo teletrabajar. Cuando tengo una infección respiratoria voy a teletrabajar, ¿para qué me meter en el metro? Todas esas cosas yo creo que de repente nos han cambiado, ¿no? O sea, somos conscientes de cosas que antes, pues no. Yo iba al cine acatarrada antes, yo hacía eso. Y ahora no se me ocurriría jamás con un catarro meterme en una sala de cine. ¿Qué otras cosas creéis que hemos aprendido y que nos están ayudando a mejorar? Has comentado una cosa que me parece curiosa, lo del gel hidroalcohólico, que ibas a la farmacia y no había, porque se había agotado. Ahora, yo creo que es digno de estudio, posiblemente el compañero de psiquiatría nos podría indicar algo al respecto, que lo que es más raro es que se agotara el papel higiénico en los supermercados. Eso todavía no lo he entendido. Yo no sé a qué parámetro obedecía de funcionamiento de la pandemia esa realidad con la que tuvimos que convivir. Yo creo que la pandemia indudablemente ha modificado parte de nuestras vidas y va a modificar parte de nuestra vida en el futuro. El lavado de manos, honestamente, espero que llegue para quedarse, ¿eh? Eso sí que espero que no haya ninguna duda en la conveniencia de tener las manos limpias. El uso de la mascarilla, yo me acuerdo antes de la pandemia que veíamos a un oriental con unas mascarillas por la calle y todos nos reíamos, fíjate ¿a dónde va? Y estaba haciendo un uso absolutamente solidario de la mascarilla, porque él tendría algún problema respiratorio, aunque fuera leve, y ponía la mascarilla para no contagiar a los demás. Yo no te digo que haya que usar la mascarilla a cada momento, pero a lo mejor en determinados servicios hospitalarios, en determinados servicios médicos, a lo mejor el ser consciente de que si yo tengo un cuadro clínico que me permite hacer mi vida normal, pero que soy consciente de que puedo trasladarle el problema a otro, usar la mascarilla como un vínculo solidario, me parece que culturalmente es un avance importante, La distancia física yo sí que espero que desaparezca ya de una vez porque me resulta cada vez más insoportable. Yo estoy convencido de que un aspecto insospechado positivo que puede tener esta pandemia es que se reflexione sobre la educación que le estamos dando a nuestros niños. Y que una educación más basada en valores, en un aprendizaje socioemocional, que muchas de las cosas que han pasado han sido, una,
porque no les enseñamos a tener empatía, no les enseñamos a respetar la diversidad, no les enseñamos a gestionar la frustración y gestionar la pérdida. Y muchos de los problemas que estamos viendo ahora son precisamente por esos, ¿no? Y un aprendizaje, y te estoy hablando de niños pequeños, te estoy hablando de niños 3, 4, 5, 6, en primaria, ¿no? Desde muy cortas edades. Probablemente consigan que muchas de las cosas que hemos vivido y que hemos visto de esa explosión de trastornos mentales y suicidios y trastornos de conducta alimentaria, etcétera, en gente muy joven, en las redes sociales, ¿no? Y entonces, un aprendizaje más socioemocional y también más pragmático de lo que realmente importa, ¿no? Que no importan donde nace, o importa menos probablemente donde nacen y mueren los ríos, que qué riesgos y qué oportunidades tienen las redes sociales para niños a determinadas edades, ¿no? Y yo estoy convencido de que eso es algo que se está hablando mucho más ahora de lo que se estaba hablando hace 2 años y que va a ser un aspecto muy positivo. Hablando de... Perdona, Margarita. Sí, yo quería comentar un avance que nos tiene que quedar y es el del aire limpio. Yo creo que, si recordamos, bueno, a lo mejor no lo conocéis todos, pero vamos, en el siglo XIX, a base de epidemias, fue el siglo en el que se dio el impulso a la potabilización del agua y eso nos salvó de muchísimas infecciones. Bueno, yo creo que en las próximas décadas se nos tiene que quedar de esta pandemia el conocimiento del aire limpio, de lo importante que es que no respiremos el aire respirado por otros, que tiene en suspensión no solo el coronavirus, sino probablemente otros agentes de transmisión respiratoria también, y además su otra vertiente, que no respiremos aire contaminado, ¿no? Las dos cosas. Es importante que en la futura evolución del planeta, en el control del calentamiento, pues estemos retirando agentes tóxicos, agentes que respiramos todos los días, ¿no? Los que echan, por ejemplo, los coches, ¿no? Vamos por las ciudades respirando en los interiores el aire respirado por otras personas porque están mal ventilados y en los exteriores los productos de desecho de los coches. Yo creo que tienen que ser las décadas del aire limpio. Yo creo que tenemos que hacer casas en las cuales la ventilación sea mucho mejor, a la vez que sea energéticamente lo más equilibrado posible. Y yo creo que tenemos que ir a eso porque nos quitaremos bastantes patologías respiratorias. Yo creo que va a ser prevenir y va a ser salud, igual que lo fue un poco la potabilización del agua. Y avanzar, si me permites, en el concepto que OMS está reivindicando de manera potente, One Health, una salud. Sí. Salud animal, salud humana y salud ambiental. Las tres forman parte de lo mismo y por lo tanto tenemos que trabajar para mejorar nuestra perspectiva futura como de ciudadanos saludables, la salud animal, la salud vegetal, ambiental y la salud humana. Es un concepto fundamental sobre el cual tenemos que ir cabalgando y empezar a cabalgar ya. Y ahí además se reivindican mucho a sí mismos los veterinarios que dicen, ellos respecto al concepto One Health, siempre dicen que es que luego nadie les pregunta en estas cosas y que tienen mucho que decir también. Nos olvidamos de que la pandemia es una zoonosis. Es una zoonosis. Una zoonosis. En principio todo indica que es una zoonosis. Bueno, hasta que se demuestre, vamos, por ahora es una zoonosis. Por ahora es una zoonosis. Pero la mayor parte de las infecciones que tenemos, que conviven con nosotros, 2/3 partes, tenemos identificado de qué especie animal vinieron. O sea, que es que lo más frecuente es que intercambiemos agentes infecciosos no solo con nuestros compañeros de trabajo, sino con los animales. Por eso es muy importante una sola salud. La salud de los animales domésticos es importante para que no salten virus desde granjas masificadas, donde pueda generarse algo que nos salte a nosotros. Es muy importante tener eso en consideración y por eso es por lo que pensamos que sí, que es uno de los riesgos de una próxima pandemia, que salte de algún animal. Y hay que tener eso con mucha atención. O sea, se está vigilando cada vez más. Antes se vigilaba sobre todo la gripe, pero ahora se vigilan también otros posibles saltos desde animales. Ocurre con mucha frecuencia. 1/3 de las infecciones no sabemos de dónde vienen, pero porque no hemos identificado la especie animal de la que vienen, y hay otras, alguna parte de ellas, que están con nosotros desde antes de que fuésemos primates, ¿no? O sea, han venido evolucionando con nosotros, los herpes, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues muchas infecciones vienen de nuestra pertenencia como unos animales más al medio ambiente, ¿no? Entonces eso tiene que estar equilibrado y tenemos que estar actuando sobre todos los sitios. Me gustaría que hablásemos del ambiente, o sea, en la pandemia, bueno, aparte de la oleada de trastornos de salud mental,
ha habido también un ambiente de crispación en muchas ocasiones, de polarización ideológica, de incluso discursos de odio, o sea, de polarización con temas incluso científicos, o sea, o todo aerosoles o todo gotitas, por ejemplo, eso lo hemos vivido, o de repente mascarillas sí, mascarillas no, o sea, muchas veces unos extremos muy, muy fuertes para temas que en realidad son más escala de grises. Vosotros, que sois 3 científicos, que estáis acostumbrados a hablar con los medios de comunicación, que no tenéis reparos además a la hora de exponeros al público, de hablar incluso en tele, que es un medio muy difícil para hacer divulgación científica, lo comentábamos antes con Margarita, y que queréis servir en ese sentido, pues como yo lo veo como una vocación de servicio público, ¿no? O sea, servir como fuentes de información fiables para la gente. ¿Cómo habéis vivido este ambiente de tensión? ¿Habéis sufrido por ello en algún momento? Hombre, yo lo que he percibido es que la gente que estaba más crispada, a mí la impresión que me daba, pero corrígeme, es que estaban intentando combatir su propio miedo a la incertidumbre y a no saber cómo defenderse. Entonces, yo he intentado combatirlo, no insultando a mi vez a quien me podía insultar, sino intentando transmitir conocimiento y explicar lo que se podía explicar. Quiero decir que hay muchas cosas que todavía no sabemos, pero darnos cuenta, pues como decía antes, esto no lo sabemos, pero es posible que se sepa de esta manera. Entonces vamos a esperar que a lo mejor en un poco tiempo tenemos más información. Yo lo he percibido de esa manera, que la crispación no era nada más que un reflejo de la situación tan grave a la que se estaba enfrentando cada uno. Sí, vamos a ver, gran parte de lo que has dicho es previo a la pandemia. Esa posverdad, cualquiera puede decir lo que quiera y eso trasciende, ¿no? Y decir que mira la situación política previa a la pandemia y mira el presidente de los Estados Unidos, mira el Brexit, mira lo que está pasando en muchos países. Lo que sí es cierto, ¿no?, es como dice Margarita, hay una serie de variables, ¿no? Una de ellas es el que no te dejen hacer aquello que quieres hacer o que no hagas aquello que estás acostumbrado a hacer, o la incertidumbre, que genera más crispación, genera más irritabilidad y que pueden hacer que eso sea un altavoz, se potencie de algo que de algo que ya venía de atrás y que no es fruto de la pandemia. Pero se ha exacerbado, sí. Simplemente, ¿no? ¿Perdón? Se ha exacerbado. Se ha exacerbado, sí, o se le ha dado un altavoz y se ha hecho más manifiesto, ¿no? En cualquier caso, lo que es evidente es que a veces le hemos pedido a la ciencia respuestas que no nos puede dar, porque no las tenía, porque navega en incertidumbre, que vamos llenando de conocimiento conforme aumentan las evidencias y a veces le hemos pedido respuestas inmediatas. Mira, antes nombré a Benedetti, ahora voy a nombrar a un pensador que a mí me gusta mucho también y respeto mucho, Bertrand Russell. Bertrand Russell decía que a veces es conveniente poner signos de interrogación entre lo que tenemos como seguro, porque eso es lo que nos va a permitir avanzar, porque a lo mejor lo que hoy es A, mañana puede ser B, en función de las nuevas evidencias y de los nuevos conocimientos. También lo expresaba Bertrand Russell de otra manera que me parece muy potente y muy poderosa. Decía, uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo es que los ignorantes afirman y niegan rotundamente, los inteligentes tienen dudas. Y es la duda la que nos permite avanzar con tranquilidad, con sosiego, sin necesidad de alzar la voz por encima de lo necesario, simplemente con la palabra basada en el conocimiento. En relación a lo que tú comentabas, ¿cómo te puedes haber sentido? Hombre, lógicamente, yo francamente no estaba acostumbrado a que de repente me dijeran determinadas barbaridades en las redes sociales y eso lógicamente no es plato de gusto. Pero conforme digo esto, afortunadamente puedo añadir a continuación de 2 o 3 elementos que definen esa situación, he recibido 200 de aprecio, de halago, de cariño y de afecto, y eso compensa muchísimo lo demás. Es cierto que a veces parece que el odio genera más ruido y nos fijamos más en ello, mientras que los mensajes de amabilidad pues se quedan solamente como en la intimidad, ¿no? Voy a pasar a alguna de las preguntas que nos ha hecho el público previamente. Hay varias, y voy a intentar unirlas porque hay varias sobre la tercera dosis. Evidentemente, pues a la gente ahora le preocupa este tema. Entonces, nos preguntan qué pensáis sobre la necesidad de la tercera dosis
Y además también preguntan una cosa muy técnica, que no sé qué opináis aquí, ¿qué ocurre con la tercera dosis para los vacunados con AstraZeneca? O sea, en general, ¿qué pensáis de la tercera dosis y concretamente con AstraZeneca, si queréis contestarla? Sí, bueno, en principio la tercera dosis, yo entiendo que esa tercera dosis puede tener sentido en algunos aspectos concretos. Primero, un inmunodeprimido, personas que tienen su sistema inmunitario debilitado y la pauta normal que obtenemos en ellos con las vacunas no es suficiente para generar una respuesta robusta, necesitan una dosis adicional, no solo con esta, sino con otras vacunas también. Y tiene sentido también, en mi opinión, en las personas mayores, en las cuales yo me incluyo. ¿Por qué? Porque conforme aumentamos nuestra vida en años, nuestro sistema inmunitario se va debilitando y la calidad protectora que podemos gestionar a la hora de recibir una vacuna puede ser inferior, es conveniente una tercera dosis. Ahora ya, en el resto de la ciudadanía, ahí tengo más dudas, porque en estos momentos entiendo que no hay una evidencia científica sólida, como dijo Margarita, que justificara esa tercera dosis en otros ámbitos etarios. Tampoco lo hay en el resto, pero sí hay una intuición que nos permite adelantarnos a un problema que puede venir. Pero en el resto de los grupos poblacionales, en estos momentos, no la veo por lo que acabo de comentar. No hay evidencia científica sólida que nos indique que la calidad de respuesta protectora va a ser superior con esa tercera dosis a una persona sana de 40 años. No lo veo. Y en relación a los de AstraZeneca, las pautas heterólogas, yo creo que ya están consolidadas. Las pautas heterólogas, por si alguien no lo sabe, es mezclar un tipo de vacuna no hay ningún problema en la mezcla de una vacuna. Mezclarnos, sino siempre lo ideal es lógicamente seguir con la vacuna con la que has comenzado a vacunarte, pero mucha evidencia, y es una práctica histórica que se ha desarrollado en el mundo de la vacunología, de pautas heterólogas. Por ejemplo, cuando se pasó de la polio oral a la polio inactivada, dos vacunas completamente diferentes, una viva y la otra atenuada, se hizo de manera en que coexistían las dos vacunas en el calendario vacunal en una misma persona. Lo que pasa es que, lógicamente, se empezaba con polio oral y se continuaba después con polio inactivada. Es decir, que es una práctica razonablemente coherente. La vacunación antineumocócica en determinados perfiles de riesgo se está aplicando la vacuna conjugada y la vacuna polisacáridas. Son dos vacunas completamente diferentes. En este sentido hay experiencia. Yo creo que ya también empieza a haber cada vez más evidencia que nos indica que las pautas heterólogas están funcionando bien en el contexto de la COVID. Incluso mejor en ocasiones que si aplicamos la misma vacuna. Hace poco salió un Lancet sobre la pauta heteróloga y que era muy positivo. Es un estudio publicado en el Lancet sobre la pauta heteróloga de la COVID y era bueno. Otra pregunta trata, lo que pasa es que no sé si vosotros vais a ser las personas más indicadas para responderlas, o a lo mejor sí. ¿En qué estado se encuentran las vacunas de Luis Juanes y Mariano Esteban? Margarita. Bueno, pues son vacunas que se están desarrollando, que van avanzando. Las vacunas, la verdad es que estamos mal acostumbrados. Las primeras vacunas que hemos tenido en el mundo han funcionado y han llegado hasta el final sin incidencias y por eso las hemos tenido tan pronto. Pero en el campo de los ensayos clínicos de vacunas, las vacunas fallan. O sea, eso ha ocurrido siempre. Y, de hecho, la tercera vacuna basada en ARN mensajero, por ejemplo, la ha retirado la compañía porque no era eficaz. Tuvimos la suerte inmensa de que las primeras fueron muy bien, pero las vacunas pues van teniendo incidencias. Las de Mariano Esteban y Luis Juanes son dos investigadores del CSIC, van avanzando, no están teniendo grandes incidencias, van tirando para adelante y bueno, pues siguen al ritmo que permite el nivel de investigación que había en España. Son cosas que no se improvisan, que no se pueden paliar con dinero, simplemente. No había infraestructuras, no había personas formadas, no había grupos de investigación tan grandes y solo con dinero aquello no se puede paliar. No había empresas que fabricasen vacunas humanas en España, ninguna. Entonces eso va mucho más lento. En cada paso que se va dando se va haciendo camino al andar, se va haciendo el camino no estaba hecho. Por eso van más lentas. Siguen para adelante, sí siguen para adelante. Y debo decir que la investigación en vacunas debe continuar.
O sea, no nos creamos que porque hemos sido capaces en el mundo de hacer estas vacunas, ya sabemos hacer vacunas frente a todo y ahora ya va a ser como churros, el virus de la inmunodeficiencia humana, la malaria, la tuberculosis. No, son virus muy complejos, bacterias, parásitos muy complejos. Hay que investigar mucho en conocerlo, cómo funciona esto, y es particularmente para todas las enfermedades infecciosas hacen falta vacunas, para muchas, tenemos pocas vacunas. Pero en particular en la situación de una pandemia lo que necesitamos son vacunas que sean esterilizantes. ¿Qué quiere decir? Una vacuna que persona vacunada, persona segura, persona que no va a seguir contagiando. Eso es especialmente importante en una situación de pandemia. Antes, hace décadas, hacíamos esas vacunas esterilizantes y con ellas hemos erradicado la viruela del mundo hace 41 años. Con ellas estamos muy cerca de erradicar la poliomielitis del mundo, porque se hacían vacunas que ahora ya no consideramos seguras, vacunas que eran grandes virus atenuados por prueba y error, y entonces ahora eso ya no se considera seguro. Ahora estamos buscando una seguridad tal que las vacunas que hacemos no son esterilizantes, y eso es un problema. Tenemos que investigar muchísimo para hacer vacunas que nos salven, no solo a las personas, sino a las sociedades en las pandemias, y eso hace falta. Y entonces la de Luis Juanes en particular va por ese camino. Promete. Bueno, cuando lo demuestre, pues estaremos encantados. Pero hay más en el mundo que van en esa dirección. O sea que hay que seguir, sea para vacunarnos en España con esa vacuna, sea para más adelante, sea para otro virus, sea para otras enfermedades respiratorias, para otras enfermedades de otro tipo. Hace falta seguir en ello, ¿no? Sí, desde luego hay que avanzar. Conviene recordar que en el calendario vacunal infantil ponemos algunas vacunas que no son esterilizantes también. Lo que pasa es que no vemos las enfermedades porque estamos vacunando prácticamente al 95% de la gente que se incorpora. Por eso a mí nunca me había gustado oír hablar de inmunidad colectiva en relación a las vacunas frente a la COVID. Porque el concepto de inmunidad colectiva desde un punto de vista conceptual no era acorde a la realidad de las vacunas que teníamos frente a la COVID. Y únicamente, en mi opinión, lo que deberíamos haber hablado es de conseguir el mayor porcentaje posible de cobertura que le hiciera la vida difícil al microorganismo, que le hiciera la vida difícil. Varias de las vacunas que ponemos algunas de las vacunas que ponemos en el calendario vacunal infantil no son esterilizantes, pero no las vemos. Que son buenas. Afortunadamente, son muy buenas. Por ejemplo. Son muy buenas. Por ejemplo. La difteria. Difteria, tosferina. Para poner así ejemplos que la gente pueda entender. Pero o sea, que no conocemos muchos casos de difteria, son unas claro, vacunas y sin embargo espectaculares. funcionan, claro. Funcionan muy bien y es lo habitual, no es que estas vacunas hayan fallado en nada. Funcionan porque las llevamos puestas todos, claro. Justamente con esto enlazamos con la última pregunta del público. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con las vacunas pediátricas? Me preguntan pros y contras. De la COVID, las vacunas pediátricas de la COVID, no cualquiera. Si quieres tú comentar algo. Si quieres, a ver, las vacunas pediátricas se acaban de aprobar en las vacunas frente a coronavirus, ¿no? Nos estamos refiriendo. Se acaban de aprobar en Europa para los niños de 5 a 11 años y eso es muy buena noticia para todos aquellos niños con inmunodeficiencias, como decías antes. Son niños que son muy vulnerables a todas las infecciones, también a este coronavirus, y si hay una vacuna es muy bueno. Entonces, para ellos y para sus familias, que han estado en mucho más ostracismo que todos los demás, y ya casi llevan 2 años, pues es muy buena noticia. Es buena noticia, además, que las molestias que dan durante la primera semana después de la vacuna son menores en los niños porque la dosis es 3 veces menor. Y luego el otro aspecto positivo es que, bueno, vamos a tardar un poco de tiempo en tener esas vacunas, son nueva logística, nuevos viales, porque la dosis es inferior, y mientras tanto vamos a tener la experiencia de qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos han empezado a emplearlas antes que aquí y vamos a ver si la experiencia es buena. En un par de meses, que es cuando a lo mejor se podría tomar la decisión de qué hacer aquí, pues habrá que ver cuál es la información que tenemos en ese momento y tomar la decisión más informada posible, lógicamente. Con el evento de reflexión puedes entender que en un momento temporal de amplia difusión del virus, como tenemos, y también de una presencia importante de infectados en críos en el grupo de edad entre 5 y 11 años, pues la vacuna, es bueno que lleguen vacunas para ese ámbito etario. En una situación de un peso de la pandemia moderado, yo lo de la vacunación en niños, salvo los inmunodeficientes,
no lo tendría muy claro en este momento. Sí que lo tendría claro en un contexto del peso importante de la pandemia. Porque te refieres a que quizás sea prioritario extender la vacunación a otros lugares del mundo, por ejemplo. Por ejemplo. Pero eso, al final es una decisión política. Sí, evidentemente. Yo estoy convencido que se va a hacer la indicación de vacunar a niños. No tengo ninguna duda que se va a hacer la indicación en estos momentos. Me parece que es un momento malo, pero realmente estamos en una situación ahora complicada, con un peso increciendo de la pandemia. Bueno, pues ese es el escenario. Desde luego, si el peso de la pandemia fuera inferior, yo en estos momentos, lo de la vacunación en niños salvos, los inmunodeprimidos o niños con patología base, tendría mis dudas. En un contexto de peso de la pandemia importante, pues posiblemente contribuiría a aliviar la situación. Terminamos con una última preguntita, que esta ya es mía. De cara a las Navidades, se vienen otras Navidades. Las pasadas, la verdad es que fueron tremendas, grupitos pequeños, solamente, yo me acuerdo de irme a tomar unos vinos solamente en terrazas, abrigada, con ropa térmica y debajo de una estufa. ¿Qué hacemos este año? Ya estamos vacunados, pero bueno, esta pandemia no se ha terminado. ¿Qué hacemos para protegernos y para proteger a los demás? ¿Cantar villancicos? Seguro que sí. Bueno, pero con mascarilla. Eso seguro. Mira, mi opinión, esta estas Navidades puede ser algo mejor que las Navidades pasadas, pero no podrá ser nunca igual a la que teníamos antes de la pandemia. Está bien. Yo creo que con esa frase puedo resumir la situación. Y va a depender, es que esto cambia de un día para otro, cambia de una semana para otra, va a depender muy mucho de cómo estemos en el contexto de la fase previa. Vamos a ver qué pasa con el puente de ahora de diciembre, vamos a ver los resultados del puente, pero en principio yo creo que puede ser algo mejor que la última, porque tenemos coberturas vacunales muy buenas, porque hemos mantenido una serie de medidas restrictivas importantes. Antes te comentaba que un compañero mío me dijo que había estado en el Reino Unido y que había ido a un concierto de Génesis, que habían 15.000 personas en un espacio cerrado, nadie con mascarilla, todo el mundo de pie, cantando, bailando y gritando las canciones a voz en grito. Eso no pasa aquí. Aquí estamos todos con mascarilla en el interior. Yo me la he quitado antes porque me decían que no se oía, pero mantenía la distancia. Y eso es un elemento diferenciador que creo que nos está salvando en estos momentos de las tasas tan tremendas que están teniendo en otros países europeos. Eso significa que podemos tener una Navidad algo mejor, pero no como la de hace 2 años. Y otro aspecto importante, yo creo que debemos también ir cambiando, antes lo comentaba con Margarita, de ir cambiando el chip de cómo exteriorizamos el peso de la pandemia. El indicador incidencia acumulada por sí solo no creo que debamos seguir potenciándolo, fundamentalmente porque gracias a las vacunas ha cambiado la escena en cómo se presenta la pandemia. Y en estos momentos quizá habría que darle más peso para exteriorizar cómo es la situación de la pandemia, los ingresos hospitalarios, los ingresos en UCI y los fallecimientos, manteniendo evidentemente la incidencia acumulada porque sigue siendo un indicador positivo, pero siendo consciente de que hay otros factores que nos hacen ver mejor cómo está realmente la situación de la pandemia. Sí, esta pregunta me ha hecho recordar que antes, cuando he hablado de grupos vulnerables, me he olvidado de uno muy importante, y es el de los ancianos. No solo los ancianos por los muertos, ¿no?, en las residencias, etcétera, sino por un factor que es tóxico, generador de angustia y que mata también, que es la soledad. La soledad, en los casos, ¿no?, de personas que han estado solas absolutamente en residencias, en sus casas, sin poder ver a sus familiares. Entonces, yo creo que es fundamental que dentro de lo que las autoridades sanitarias permitan y se pueda hacer naturalmente y dependiendo del momento epidemiológico que nos toque vivir, la vida es una evaluación de riesgos-beneficios y yo cuando voy a trabajar en moto sé que coger la moto tiene un riesgo, ¿no?, y aún así lo hago, ¿no? Y entonces en esa evaluación de riesgos-beneficios en la que la voluntad de las personas, unos están dispuestos a asumir más riesgos y otros dispuestos a asumir menos riesgos, ¿no?, el acordarnos de lo mal que lo pasan los ancianos cuando están solos, ¿no?,
y manteniendo todas las medidas de seguridad que haya que mantener, etcétera. Pero el acordarnos que y probablemente hay épocas más especiales en las que les gusta más estar acompañados de los suyos es algo que yo creo que tenemos que tener todos en la cabeza. Claro, porque terminar con el virus sería muy fácil si nos encerráramos todos en casa durante 3 años, pero evidentemente no es solamente una cuestión, una pandemia no es solamente una cuestión biológica, es social. Lo has explicado muy bien, o sea, ese balance riesgo-beneficio, porque las consecuencias pueden ser peores por otro lado, ¿verdad? Margarita. Y yo quería recordar que precisamente para estas situaciones tenemos una herramienta nueva que no teníamos el año pasado. Bueno, tenemos dos. Una, hemos visto todo un año cómo han funcionado la docencia con buena ventilación. Entonces, que lo apliquemos todos. Ya sabemos que no se puede abrir siempre las ventanas en la comida de Navidad, pero vamos a intentar ventilar algo más, o se pueden a lo mejor tener filtros quien los tenga, o se puede tener un poco más de tiempo puesta la mascarilla. Pero la herramienta esencial que tenemos este año, que nos puede poner una capa más de protección, es, aunque estemos todos vacunados, las vacunas no son infalibles. Es decir, hay personas que pueden enfermar gravemente, que son justo los que tienen el sistema inmunitario más débil. Los muy mayores o los que tienen una inmunosupresión de algún tipo. Bueno, pues los muy mayores son los típicos con los que nos juntamos en Navidades. Tenemos el test de antígeno. Se vende en las farmacias. Podemos hacérnoslo justo un rato antes de la comida. El que da positivo sabe que se queda en su casa, pero con una razón muy clara, y se quedará a gusto, le dará rabia, pero se quedará a gusto porque sabrá que no está llevando la infección al resto de la familia, y eso lo podemos hacer. Podrían ser un poco más baratos. Yo pediría que se subvencionen durante estos 2 meses para estas circunstancias especiales, porque van a ahorrar mucho dinero. Entonces, yo creo que es importante que sabemos ya cada uno quiénes tendríamos que proteger. Si nos juntamos solo jóvenes para la comida de Navidad, pues bueno, a lo mejor no es tan importante y todos vacunados, pero si nos juntamos todos vacunados, la familia con los abuelos, el test de antígeno puede ser una manera, una herramienta nueva que nos da una cierta seguridad para no, desde luego no para confiarnos del todo, podemos hacerlo también con precaución, pero para hacerlo un poco más seguro que el año pasado, desde luego. Y se une con la capa de la vacuna. O sea que yo creo que ahí no son infalibles, como nada es infalible contra las infecciones, pero capa tras capa nos dan una probabilidad mucho más baja de que nos infectemos. Pues yo creo que vamos a ir cerrando el debate. Muchísimas gracias a todos. Terminamos por hoy y bueno, espero que les haya interesado tanto como a mí. A mí me ha parecido apasionante, la verdad. Es un placer charlar con vosotros. No olvidéis que estaremos aquí mañana en este Foro Enciende la Tierra de la Fundación Caja Canarias a la misma hora, a las 8 de la tarde, con una conferencia de Mario Alonso Puig. Hasta mañana.